¿Alguna vez se han preguntado qué secretos pueden ocultarse en un antiguo pueblo rodeado de leyendas y sombras? Bienvenidos a una nueva entrega en el canal Relatos de Terror, donde hoy les sumergiremos en el misterioso mundo de Sombras de Alarcón. ¿Qué oscuros secretos se esconden tras las brumosas calles de Alarcón? ¿Cuál es la verdadera historia que el profesor Carlos trata de ocultar? Y lo más intrigante, ¿qué terrores inimaginables aguardan en las ruinas del castillo que domina el pueblo? Acompáñennos en Relatos de Terror para desvelar los misterios de Sombras de Alarcón. ¿Están listos para descubrir lo que se oculta en las sombras? La historia comienza en Alarcón, un pueblo español que parece haberse detenido en el tiempo, con sus calles empedradas y el imponente castillo medieval que se cierne sobre él. El aire lleva un aroma a historia y misterio, y las viejas leyendas aún se susurran en las tabernas y plazas del pueblo. Es aquí donde Carlos, un hombre de mediana edad con una mirada intensa y un carisma cautivador, llega para asumir su nuevo cargo como profesor de historia en el colegio local. Con su llegada, la rutina del pueblo se ve sutilmente alterada. Hay algo en él que no encaja del todo. Quizás sea su acento ligeramente diferente, o la forma en que sus ojos parecen estudiar todo y a todos. En el colegio, Carlos se gana rápidamente el respeto y la admiración de sus estudiantes. Su manera de enseñar es vivaz y atrapante, mezclando la historia con misterios y leyendas, algunas de las cuales parecen más personales de lo que uno esperaría. Uno de sus estudiantes, Luis, un chico curioso y algo solitario, se siente fascinado por Carlos. Un día, después de clase, Luis vuelve al aula para recoger un libro que había olvidado y encuentra un extraño objeto en el escritorio de Carlos. Es un antiguo amuleto de aspecto siniestro, con inscripciones que no reconoce. La curiosidad se apodera de él y decide investigar más. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores comienzan a crecer. Algunos habitantes han desaparecido sin dejar rastro en las últimas semanas. Nadie sabe lo que les ha ocurrido, pero las desapariciones han comenzado justo después de la llegada del nuevo profesor. Marta, una joven periodista del periódico local, empieza a conectar los puntos. Intrigada y preocupada por estas coincidencias, decide investigar a Carlos. La tensión aumenta cuando Luis, investigando el amuleto, descubre que está relacionado con antiguas leyendas del pueblo, leyendas que hablan de rituales y sacrificios llevados a cabo en las sombras del castillo. Alarmado pero fascinado, Luis decide contarle a Marta sobre su hallazgo. El capítulo termina con Carlos caminando solo por las calles empedradas de Alarcón bajo la luz de la luna. Se detiene frente al castillo y mira hacia arriba, su rostro iluminado por la luz pálida. En sus ojos hay un brillo que sugiere que su llegada a Alarcón no es casualidad, sino parte de un plan mucho más grande y oscuro. A medida que las semanas pasan, el enigma de las desapariciones en Alarcón se profundiza. Marta, con su instinto periodístico agudizado, empieza a ver un patrón inquietante. Cada desaparición parece coincidir con las noches en que Carlos organiza visitas nocturnas al castillo con sus estudiantes, supuestamente para enseñarles sobre la historia local de una manera más interactiva. Luis, aún intrigado por el amuleto que encontró en el aula de Carlos, comienza a observar a su profesor más de cerca. Empieza a notar detalles extraños. Carlos a veces lleva libros antiguos con símbolos similares a los del amuleto, y en ocasiones murmura palabras en un idioma desconocido. Luis comparte sus sospechas con Marta, quien decide investigar más sobre el pasado de Carlos. Marta, utilizando sus contactos y recursos, descubre que Carlos llegó a Alarcón después de un incidente oscuro en su último trabajo en otra ciudad, donde también hubo una serie de desapariciones inexplicables. Sin embargo, no hay pruebas concretas que lo vinculen a esos casos. Mientras tanto, Luis se aventura en la biblioteca del pueblo, buscando libros sobre leyendas locales, y encuentra una sección oculta con textos antiguos sobre rituales y cultos paganos.
Entre los polvorientos volúmenes, halla uno que habla de un culto antiguo que adoraba a deidades olvidadas, utilizando amuletos similares al que encontró para realizar rituales que supuestamente otorgaban poder y conocimiento oculto. Carlos, por su parte, comienza a darse cuenta de que Marta y Luis están investigando sobre él. Se muestra aún más cauteloso, pero su interés por Luis aumenta, viendo en él un potencial inusual. Invita a Luis a unirse a una visita especial al castillo, prometiéndole mostrarle algo que cambiará su percepción de la historia para siempre. El capítulo alcanza su clímax cuando Marta, siguiendo a Carlos y Luis una noche al castillo, observa desde la distancia cómo Carlos conduce a Luis y a un pequeño grupo de estudiantes a una parte restringida del castillo. Allí, bajo la luz de la luna, Carlos comienza a hablar sobre un ritual antiguo, mostrando un conocimiento detallado de prácticas que parecen pertenecer más a un sacerdote pagano que a un profesor de historia. Marta, horrorizada pero fascinada, graba en secreto lo que ve, mientras Carlos, ajeno a su presencia, revela parte de su verdadera naturaleza a Luis y los demás. Marta termina huyendo del lugar, decidida a exponer a Carlos, mientras que Luis se queda atrás, atrapado entre el miedo y una curiosidad que roza lo obsesivo. Marta, agitada y preocupada, revisando las grabaciones que tomó en el castillo. Las imágenes son perturbadoras. Carlos, bajo el manto de la noche, enseñando rituales antiguos a los estudiantes, con una autoridad que trasciende la de un simple profesor. Decide llevar sus hallazgos a la policía local, pero se encuentra con escepticismo y reticencia. La influencia de Carlos en el pueblo parece extenderse más allá del colegio. Mientras tanto, Luis se encuentra cada vez más enredado en la red de Carlos. La visita al castillo dejó en él una impresión profunda, y aunque parte de él siente miedo, otra parte está fascinada por el poder y el conocimiento que Carlos promete. Comienza a ver a Carlos no solo como un mentor, sino como un iniciador en secretos que van más allá de lo mundano. Carlos, consciente del potencial de Luis y de la amenaza que representa Marta, comienza a jugar un peligroso juego. Por un lado, cultiva la curiosidad de Luis, llevándolo más profundamente en sus enseñanzas ocultas. Por otro lado, empieza a acosar y amenazar a Marta de manera sutil, buscando disuadirla de su investigación. Marta, sin embargo, no se deja intimidar. Con la ayuda de algunos lugareños que también han comenzado a sospechar de Carlos, intensifica su investigación. Descubren que Carlos está buscando algo. Un artefacto antiguo que se rumorea está enterrado en algún lugar del castillo. Un artefacto que podría ser la clave de su poder y su inmortalidad. La tensión escala cuando una noche Luis es testigo de un ritual que va demasiado lejos. Carlos, en un estado de trance, casi sacrifica a otro estudiante en nombre de su búsqueda del poder. Horrorizado, Luis se da cuenta de la verdadera naturaleza de Carlos y lo que está en juego. Corre a buscar a Marta, decidido a detener a Carlos antes de que sea demasiado tarde. El capítulo alcanza su punto álgido cuando Marta y Luis, junto con un grupo de lugareños, deciden enfrentar a Carlos en el castillo. Se preparan para la confrontación, armados con conocimientos antiguos y determinación. Pero Carlos, siempre un paso adelante, los espera, seguro de su victoria y del poder que cree está a punto de obtener. El capítulo concluye con los dos bandos enfrentándose en las sombrías ruinas del castillo, con el destino de Alarcón y sus habitantes colgando en un delicado equilibrio. Marta y Luis, enfrentando no solo a Carlos, sino también a las fuerzas oscuras que ha despertado, se dan cuenta de que la lucha que están a punto de emprender trasciende lo que alguna vez imaginaron. La confrontación final en el castillo comienza con una tensión palpable. Marta, Luis y los lugareños, armados con antorchas y valor, se enfrentan a Carlos en las ruinas iluminadas por la luna. Carlos los recibe con una sonrisa siniestra, revelando que todo ha sido parte de su plan: atraer a suficientes personas al castillo
para completar un ritual ancestral que le otorgará un poder inimaginable. Mientras el enfrentamiento se intensifica, Marta y Luis intentan sabotear el ritual, pero Carlos, hábil en las artes oscuras, parece tener el control total de la situación. En el momento culminante, cuando Carlos está a punto de sacrificar a uno de los lugareños, Luis actúa de manera inesperada. Se ofrece como sacrificio voluntario, argumentando que su conexión con Carlos lo convierte en un candidato más poderoso. Carlos, intrigado y cautivado por la oferta de Luis, acepta. Sin embargo, en el momento crucial, Luis revela su verdadero plan. Había estudiado los textos antiguos y descubierto una manera de revertir el ritual. Al ofrecerse como sacrificio, Luis no fortalece a Carlos, sino que lo debilita, canalizando el poder del ritual para romper el vínculo de Carlos con las fuerzas oscuras. La revelación deja a Carlos vulnerable, y en un giro sorprendente, se descubre que el verdadero enemigo no es Carlos, sino la entidad oscura a la que había estado sirviendo. Liberada de su dependencia de Carlos, la entidad emerge en una forma física aterradora, amenazando a todos en el castillo. En un clímax lleno de acción y magia, Marta, Luis y los lugareños luchan contra la entidad. Carlos, debilitado y arrepentido por sus acciones, se une a ellos, revelando que había sido manipulado por la entidad desde el principio. Juntos logran sellar a la entidad en una cripta oculta en el castillo, pero no sin sacrificios. El pueblo está a salvo, pero las cicatrices de la noche son profundas. Carlos, redimido pero condenado por sus acciones, decide quedarse en Alarcón para ayudar a reparar los daños que causó. Marta y Luis, aunque aliviados por el final del terror, reflexionan sobre la fragilidad de la realidad y lo delgada que puede ser la línea entre la historia y la leyenda. El castillo se observa en la tranquilidad del amanecer, con la cripta sellada y segura. Sin embargo, la cámara se desplaza hacia una grieta en la cripta, donde una tenue luz verde parpadea, sugiriendo que la entidad podría no estar contenida por completo. Si te ha gustado este relato, no te puedes perder la terrible historia del sacerdote Alejandro. Pincha en la miniatura para verlo a continuación.